Buenos días, Rafael Paz. Rafael Paz es aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, mil gracias por venir. Rafael Paz, como ustedes saben, tiene una experiencia de trabajo, primero a nivel empresarial, de los gremios empresarial, fue director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada y también ha sido un funcionario público, también vinculado al ámbito empresarial. Y ahora un político, lanzado a las calles del medio buscando votos para obtener esa representación tan importante en el Distrito Nacional. ¿Cuál es la propuesta de Rafael Paz al electorado y qué le ha motivado a incursionar en este campo de la política, a lo que algunos todavía le huyen? Adalberto, qué placer poder saludarte y a través de este medio, a ti, a Juan Bolívar y a todos nuestros amigos televidentes. De verdad que para mí es un honor estar en este espacio que ha sido testigo de tantos momentos históricos y ha sido una pieza clave de la democracia dominicana. Mira, yo creo que para mí, que soy un dominicano de 36 años, que tiene una experiencia un poco más amplia de vida. Tuve la virtud de vivir en el campo y la ciudad y de conocer a profundidad la, la vida, la idiosincrasia de los dominicanos de todos los niveles. Como siempre digo, por arriba, por abajo y por el medio conozco la sociedad. Porque particularmente estudié en una escuela pública, tuve la oportunidad de saber lo que es vivir en una comunidad con precariedad de servicios, caminar 2 kilómetros a la escuela, usar motoconcho, progresar en la universidad aquí, convertirme en líder estudiantil, ganarme el respeto de mis profesores y conseguir mis primeras oportunidades con ellos. Y luego entonces ir al Congreso, irme a estudiar fuera, regresar y recibir una oportunidad en el sector empresarial. Y bueno, la otra parte de la historia ya tú la has contado. Para mí es un momento de mucha responsabilidad y de mucha convicción democrática. ¿Por qué? Porque decidí dar un paso al frente eh, de responsabilidad con mi país y buscar aportar y seguir aportando en la construcción de un mejor futuro, de un futuro de esperanza. Y lo he hecho con toda la conciencia, partiendo de una hoja de servicios transparente, de honestidad, y hoy salgo a las calles a conquistar los corazones, los sueños y las esperanzas de la gente. Tuve la virtud de ganar un proceso muy competido de primarias en el Partido de la Liberación Dominicana, con figuras de mucha trascendencia, de mucho tiempo, con alcaldes de 14 años del Distrito Nacional, miembros del Comité Central, pero las bases de la sociedad y de mi partido eligieron a la opción fresca, a la opción joven, y hoy salgo a buscar la mayoría de los habitantes del Distrito Nacional. Rafael, para una gente como tú que se estrena en la política partidista y en la política de las calles, nosotros hemos visto a lo largo de los años lo difícil que es para la gente que no está curtida en eso. Hacer campaña, la gente te va a salir o te debe estar saliendo por todas partes pidiendo, dame lo mío. No sé cuánto tú tengas para repartir, si es que vas a caer en la vocación del reparto, porque probablemente tú vienes de ámbitos donde creemos que la política no debe ser de dádivas ni de búsqueda de voto a través de compensaciones materiales. ¿Cómo está esa situación tuya? Mira, te puedo contar que por mi experiencia de vida, que por mi propia historia, eh, ha sido muy fácil. Yo siempre fui dirigente deportivo, fui deportista en mi juventud, trabajé en organizaciones sociales que trabajaron con organizaciones de base de la sociedad y vengo de una familia de clase media. Conozco la fibra más sensible del pueblo dominicano. Yo soy nieto de comerciantes y empresarios de una provincia pequeña, muy pobre, llamada Monteplata. Allí crecí con jóvenes de todo tipo. Para decirte lo sencillo, yo tengo compañeros de escuela que hoy son oficiales de la policía, tenientes, sargentos, o hasta te puedes encontrar con alguno que sea un motoconcho. Es decir, yo conozco mucho las diferencias que hay de necesidades de visión en las distintas capas de la sociedad.
y he ido construyendo un liderazgo que ha madurado con el tiempo. Conozco cómo piensan los sindicatos, cómo piensan los sectores empresariales, la idiosincrasia política dominicana, y trato de hacer mi trabajo de la manera más transparente y progresista posible, en el sentido de llevar ideas, propuestas de manera constante, pero sin dejar de lado la necesaria solidaridad que hay que tener con aquellos que sí lo necesitan, con acciones que transforman vidas, que pueden solucionar temas que van más allá, como aquellos que están vinculados con la educación, o si hay una persona con una dificultad médica importante. A veces la ayuda que tú le puedes dar a una persona es una información sobre un programa público que existe para resolver su necesidad. Y te puedo decir, Juan Bolívar, que ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida, entrar en contacto profundo con la gente, con el liderazgo de cada una de las 70 comunidades del Distrito Nacional. Esta ha sido, digamos, mi mayor riqueza, entender que el Distrito Nacional no es una sola realidad, sino que ni siquiera son 3 circunscripciones, 3 realidades, son 70 realidades. La realidad de la Sursa, que es una comunidad muy, muy pobre a la orilla del río, no es la misma ni siquiera que la de Capotillo, que es una de las comunidades más populosas del Distrito Nacional, con una historia de lucha importante, que tiene necesidades tan sencillas como la construcción del centro comunal o la construcción de un polideportivo. La juventud allí tiene que hacer deportes en las calles, y luego entonces nos preguntamos que por qué hay situaciones de violencia o de delincuencia, o la realidad de Villas Agrícolas, que está justo al lado, donde hay más de 42 industrias, junto con Villaconsuelo y Villajuana, forman el cordón industrial más importante del Distrito Nacional. Sin embargo, en esas zonas no hay un gran centro de formación técnico profesional que permita que esa juventud pueda formarse y lograr las competencias que se necesitan para insertarse en un primer trabajo. O la realidad de muchos de los sectores de Cristo Rey, que Cristo Rey no es una sola realidad, ni siquiera como sector. Cristo Rey tiene la 70, la 40, la 41, la Goya, el Bronx, tiene el Caliche, las Flores, y cada uno de esos sectores tiene prioridades donde hay temas muy importantes como la seguridad, por ejemplo, pero también hay un tema de titulación de tierras, como existe también en el Ensánchez Payá, en el Luperón o en el 27 de febrero. O hay lugares que tienen situación de delincuencia importante que tienen que ser atendidos, como el mismo 27 de febrero o Guachupita, donde apenas, siendo una comunidad de más de 30,000 habitantes, tiene un destacamento con 14 policías. Hay comunidades que tienen problemas de educación importantes, donde la densidad de escuelas por habitantes es muy baja. Sucede en Domingo Sabio y pasa también en Villa Francisca. Y los chicos de Villa Francisca, y lo he dicho muchas veces, tienen que cruzar para ir a la escuela la cabeza del puente de la 27, del puente de la bicicleta. Allí hace falta un puente peatonal importante. O si te vas a Los Ríos, que es una comunidad que tiene todas las clases, tiene gente muy rica, gente muy pobre y gente de clase media, te vas a encontrar con que hay un problema esencial, que es la cañada. Y esa cañada ya está licitada, está asignada, pero resulta que falta el financiamiento para poder ejecutar la obra. Y si te vas a Los Girasoles, te vas a encontrar con una comunidad donde hace falta servicios públicos importantes, se necesita una botica popular, ya las calles han avanzado de forma importante, pero al igual que Gualey, por ejemplo, no hay un centro de atención primaria, o como ocurre en Manzano o como ocurre en La Hondonada, y la gente tiene que salir de su comunidad. Y así te puedes ir a Manganagua, a Honduras, y encontrarás particularidades. Rafael, y yo me he dedicado, y discúlpenme, a conocer estas realidades para construir un plan. Rafael, tú tropiezas con el voto, tú seguro que tú tienes voto de clase media, básicamente. Vas a tropezar con la dificultad del voto popular, que es donde se requiere repartir. Supongo que tiene un presupuesto fuerte para esos 70 ámbitos del Distrito Nacional. Y el problema de que la clase media es más renuente a salir a votar en las circunstancias actuales. ¿Cómo tú ves la perspectiva de que la gente salga a responder al llamado a las urnas en medio de la pandemia, que todavía nos va a afectar para esos días probablemente?
Mira, Juan Bolívar, yo creo que se han ido tomando medidas con muchísima prudencia. Obviamente la apertura o el inicio de la apertura nos pone el reto de lograr que la gente sea disciplinada y que logremos que ese nivel de recuperación que ya tenemos y que se reporta, que está casi por encima de un 50% frente a los que se han contagiado, y esa reducción drástica de la tasa de letalidad del virus en la República Dominicana mantenga ese ritmo. Si esas condiciones se mantienen, habrá muchas posibilidades de que la mayoría vaya a votar. En mi caso particular, yo he ido creando un vínculo importante con la clase media del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque me he convertido en un abanderado de un proyecto de ley de primer empleo para la juventud del Distrito Nacional, porque tengo una línea de combate de la burocracia y de reducción de las complicaciones para el pago de impuestos con un proyecto de ley de mejora regulatoria que me he comprometido a someter cuando llegue al Congreso Nacional, porque le he explicado al Distrito Nacional que tenemos un problema educativo importante en la capital, un problema de costos y de cobertura. Tú sabías, Juan Bolívar Díaz, tú que has sido y fuiste un gran promotor de la lucha por el 4%, que en el Distrito Nacional tenemos el reto de elevar la cobertura porque apenas tenemos un 27% de escuelas públicas. Es decir, el 73% de las personas que viven aquí están obligadas a buscar como única opción la educación privada. ¿Y qué resulta? Que tiene que cargar con todo el costo del pago de unos colegios que al no tener competencia del sector público, entonces tienen costos elevadísimos. Entonces hay que visualizar la posibilidad. Yo he promovido y estoy promoviendo el rediseño del modelo de escuela urbana, porque esto sucede no por indolencia, sino todo lo contrario. Es que el costo de la propiedad en el distrito es muy cara. ¿Pero qué resulta? Que si tú vas a construir una escuela de 7,000 metros cuadrados, como en una zona rural o suburbana, en la capital del país, el costo de ese terreno es extraordinario. Por eso yo estoy proponiendo un modelo de escuela vertical para la capital. Pero en lo que el hacha va y viene, estoy promoviendo que el gobierno emita un bono escolar, un voucher, para que los padres del Distrito Nacional puedan, en virtud de ese derecho a la educación pública, gratuita y de calidad que tiene constitucionalmente, pagar parte de la colegiatura de sus hijos. Y además establecer un sistema de estándar para los colegios. En adición a eso, tengo un tema que es fundamental, Juan Bolívar, y que tiene que ver con algo que toca mi corazón. Y yo quiero aprovechar aquí para contar un poco de mi experiencia de vida. A mí me criaron mis abuelos. Cuando yo llegué a las manos de mi abuelo, él tenía 73 años y yo tenía 6 meses. Murió a los 89 años y fue mi mejor amigo. Mi abuelo consumió gran parte de todo lo que ahorró en su vida tratando una enfermedad de cáncer que se le extendió por 5 años, desde los 84 hasta los 89. Y yo tengo un compromiso con los envejecientes. Yo quiero someter una modificación a la ley de protección a la persona envejeciente para crear un instituto que acompañe a los abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación. Y que además establezca como derecho que cuando una persona se jubile, es decir, le den su pensión, le mantengan el seguro médico, porque en la actualidad se lo quitan. Y se lo quitan en el momento que mayor necesidad de protección en salud y medicina tienen. Y eso no es justo. Bueno, pues son buenos planes y estás insistiendo. Sí, Juan, concluye. Y estás insistiendo en propuestas. Eso es muy bueno, Rafael. Gracias, Juan Bolívar. Yo quisiera preguntarte lo siguiente. No, adelante, está bien, adelante. Era para... Sí, especialmente un senador, escúchame, Rafael, tiene varias funciones y una de ellas es vigilar al resto de las instituciones públicas, vigilar al resto de los poderes públicos, cómo se invierte el dinero, cómo se maneja el dinero. Pero resulta que el Congreso Nacional no está cumpliendo con esa misión y lejos de ello es blanco de muchas críticas porque se le considera como que han legislado a veces hasta para su propio provecho, tienen un sistema de seguridad social especial, tienen fondos, se han creado fondos irritantes para algunos, como aquello del barrilito. ¿Qué haría Rafael Paz frente al tema
tan creciente en la República Dominicana de la corrupción y del manejo pulcro de los recursos del Estado? Mira, te agradezco esta pregunta porque me permite compartir con los dominicanos una serie de propuestas en ese sentido. Unas partes del plan Corrupción Cero que hemos presentado y otras muy importantes vinculados a este tema. Lo primero es que el Congreso hoy no tiene la capacidad técnica para hacerle seguimiento a toda la ejecución presupuestaria, en el caso del Senado en particular. Yo voy a promover la creación de una oficina de análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional para que el Congreso tenga la plataforma técnica necesaria, los economistas, los especialistas en finanzas públicas, los auditores necesarios para poder hacer un seguimiento constante y que los congresistas tengan un informe y puedan sentarse en igualdad de condiciones con el gobierno, que tiene un equipo técnico formidable. Lo segundo es que se requiere de forma inmediata la aprobación de la Ley de Fiscalización y Control, que es una ley orgánica mandada por la Constitución de la República. Debo decirles algo. Ustedes recordarán que yo fui asesor del Senado, de la Cámara de Diputados, y asesor durante la reforma constitucional del año 2009-2010. A mí me tocó redactar incluso artículos de la Constitución, como el que establece el régimen económico. Y yo fui el redactor técnico del proyecto de ley de fiscalización y control en el año 2010, es decir, hace 10 años. Y el Congreso todavía hoy no ha aprobado esa ley. Yo me comprometo a hacer todo lo que esté en mis manos para que esa ley, que es la que regula los procedimientos para citar a los funcionarios, para producir las interpelaciones que se requieran y todos esos trámites de información, de comisiones de investigación, etcétera. Esa es la ley que debe regular ese trámite y ese procedimiento. En adición a esa ley, para el combate de todos los males que tienen que ver, porque el país cambió a partir de la nueva ley de lavado de activos, y eso tenemos que entenderlo. Entonces, esa ley de lavado de activos derrumbó una muralla que existía entre el sistema financiero y la administración tributaria, es decir, la parte que recauda los impuestos. Hoy tenemos una economía más transparente gracias a esa ley. Pero se requiere un último paso importante. No es justo, he dicho yo, y no es posible que a una persona la extraditen por narcotráfico a los Estados Unidos, llegue a un acuerdo con el gobierno norteamericano, se le congelen los bienes aquí y cuando retorne pueda tener esos bienes nuevamente, porque para deportarlo el Estado Dominicano tiene que renunciar a la reclamación penal. Entonces, eso es un incentivo que tiene que ser eliminado. En la República Dominicana hay que aprobar una ley de extinción de dominio que ya ha sido aprobada por el Senado, pero hay que seguir empujándola para que se apruebe en la Cámara de Diputados. En adición, y en relación a lo que tú señalas, Adalberto, ya yo he hecho pública mi posición. Yo creo que a partir del 2020... Pues hay que agradecerte, Rafael. Gracias. Se acabó el tiempo. Sí. Bueno, estaremos abiertos aquí a otras posibilidades. Vamos a pausar y volvemos en un momento. Muchísimas gracias, Rafael Paz.